Buenos días, jóvenes. Ahora vamos a ver lo que es la planificación de la capacidad. Vamos a hablar de qué es y cómo hacerlo. Por ejemplo, si nosotros hablamos aquí en el manual dice que antes de hornear un pastel, pues tenemos que saber o asegurarte de tener toda la cantidad correcta de ingredientes. Y si te falta un huevo o azúcar, pues seguramente el pastel no va a salir como realmente esperábamos. ¿Por qué? Porque ya le falta un condimento. Lo mismo ocurre con un proyecto grande. Si no tenemos los suficientes recursos para completar el proyecto, pues no resultará como esperas. Y para poder asegurarnos de tener todos los ingredientes correctos, cuando los necesitas, en este caso, pues serían los miembros del equipo, lo que vienen siendo las habilidades, lo que vienen siendo las herramientas. Y aquí pues hay que usar lo que viene siendo el proceso de planificación de la capacidad. Ahora bien, ¿qué es la planificación de la capacidad? La planificación de la capacidad viene siendo el proceso para poder determinar las posibles necesidades de un proyecto. O sea, en pocas palabras, consiste en poder tener los recursos adecuados disponibles cuando los necesitemos. Y estos recursos pueden ser personas con las habilidades adecuadas, el tiempo disponible para agregar otro proyecto o el presupuesto necesario. Ahora bien, ¿cuáles serían los beneficios de la planificación de la capacidad? Hablando, por decir, como gerente de proyecto, siempre hay una pregunta que existe. ¿Por qué deberías crear un plan para la capacidad del equipo? Y aquí es donde nosotros tenemos que conocer, pues, primero los requisitos de la capacidad para poder tener diferentes proyectos. Y esto nos va a poder ayudar para poder evitar, bueno, no evitar, porque no lo podemos evitar, para poder prevenir un poquito sobre los cuellos de botella, o sea, sobre todas las fugas que se nos escapan, ¿verdad? Y así poder mantener lo que es la cadena de suministros en funcionamiento. A continuación, podemos explorar algunos beneficios más de la planificación de la capacidad. El primero dice tomar decisiones informadas. Discúlpenme, jóvenes, me sacó de la reunión. Entonces, nos dice la primera que hay que tomar decisiones informadas sobre la asignación del personal. Aquí con voy a hacer un paréntesis. Hay que ubicar al personal en el puesto adecuado, en pocas palabras. Ahora bien, dice, cuando tu equipo comience
a prepararse para nuevos proyectos, pues primero crea un plan de capacidad y esto sería para asegurarte de no sobrecargarlos de trabajo. Si comprendes claramente la capacidad del equipo, puedes prevenir lo que es el agotamiento. Aquí dice que recuerda que el 71% de los trabajadores lo experimentaron al menos una vez en el año 2020. Y con una planificación eficaz de la capacidad, aquí podríamos alinear las habilidades del equipo, esto es con su disponibilidad para nuevos proyectos, y también se ve si no hay suficientes recursos libres para un proyecto, pues vamos a, aquí como información, pues vamos a necesitar más personas, ¿verdad? O más personal. Hay que conocer también las habilidades de los miembros del equipo. Discúlpenme otra vez, me sacó de, de la clase. Entonces, con una planificación eficaz de la capacidad, aquí se dice que puedes alinear las habilidades del equipo y esto es con su disponibilidad para nuevos proyectos. Ahora bien, dijimos hace rato que si no hay los suficientes recursos libres para un proyecto, pues por obvias razones vamos a necesitar entonces más personal. Ahora bien, hay que conocer con esto cuáles son las habilidades generales de todos los miembros del equipo. Y hay que saber también cuál es su capacidad para poder realizar tareas adicionales. También con esto se puede evitar o poder, bueno, no evitar, poder prevenir lo que es el agotamiento. Y también con esto podemos acelerar el proceso de la toma de decisiones para lo que es la asignación del personal. Ahora bien, otro punto muy importante es poder minimizar los costos de producción. ¿Cómo está, Cassandra? Buenos días. Aquí nos dice que cuando minimizamos los costos de producción, es que cuando administras lo que es la capacidad del equipo, optimizamos los recursos para el alcance del trabajo que se debe completar, y de esta manera no pagarás por más recursos de los que necesitas. Y en última instancia, aquí podremos minimizar los costos de producción. Por ejemplo, si 12 personas trabajan en un proyecto A que se puede completar solo con 9,
Pues, ¿qué pasa aquí? Que puedes asignar a 3 de esos miembros del equipo, pues al proyecto B. ¿Para qué? Para que así minimicemos un poquito el gasto en el proyecto A. ¿Por qué? Porque si no vamos a gastar de más. Si con 12 gentes lo hacemos, que diga con 9 y tenemos 12, pues estamos pagando un poquito más por 3 personas. Entonces hay que hacer un equilibrio. Me sacó de la, perdóname, Cassandra, me sacó de la reunión, pero aquí andamos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que también esto te permite a reducir los costos de los proyectos futuros. Por decir, cuando creas un plan de capacidad para un proyecto, puedes usarlo como base para otro similar más adelante. Y esto es muchas veces gracias a que cuentas con esta referencia. Tenemos un punto de partida muy útil y aquí pues no necesitaríamos estimar los requisitos de capacidad desde cero. Así el equipo puede ahorrar tiempo y acelerar lo que es el proceso de planificación de la capacidad. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la planificación de la capacidad y fíjense, la planificación de la capacidad y la planificación de los recursos? Y si bien a veces se usan indistintamente, pues la planificación de la capacidad y la planificación de los recursos, pues vienen siendo o son estrategias similares, pero sí tienen una parte diferente, ¿verdad? Por decir, si hablamos de la planificación de la capacidad, esta se va a centrar en lo que es la oferta y la demanda. O sea, se centra en la oferta y la demanda de los recursos. Aquí el objeto o el objetivo de la planificación de la capacidad es que con un plan de capacidad sólida puedes estimar cuándo tendrás pues un aumento en la demanda de recursos y prepárate para abordar. Ahora bien, si hablamos sobre la planificación de los recursos o la planificación de recursos, pues esto se centra en lo que vienen siendo los recursos disponibles y cómo los vamos a asignar. Dice que la capacidad de la planificación de la capacidad de los recursos, pues es una combinación de ambas estrategias donde se dice que hay que anticipar una necesidad de más recursos en el futuro. Ahora bien, existen diferentes tipos de planificación de capacidad. Estos son muy importantes. Uno es la estrategia de LEAD, que viene siendo lo que vamos a llamar como anticipación. La estrategia de LAG, que lo vamos a llamar como retraso.
y la estrategia de Marx, que la vamos a conocer como adaptación. Ahora bien, aquí dice, existen 3 categorías diferentes que se utilizan en distintos escenarios para poder optimizar la capacidad de producción. Entonces, la primera es la estrategia de anticipación. Consiste en poder aumentar la capacidad de producción. Esto es siempre, o sea, bueno, cuando se espera una gran demanda de la producción, ¿verdad? Ahora bien, un ejemplo de este tipo de planificación es cuando aquellas tiendas minoristas contratan trabajadores temporales durante las fiestas. Y estas empresas normalmente saben, pues que normalmente hay un aumento de clientes durante esa época, por lo que contratan normalmente personal adicional por un periodo corto de tiempo. Y esto es muy lógico ahorita que se esperan las ventas del Buen Fin y de Navidad y de fin de año. Es cuando realmente contratan muchas personas, nada más por 2, 3 meses. Se acaba la temporada fuerte y ¿qué pasa? Pues que les vaya bien, ¿verdad? Pero si vuelve a haber algo de importancia en otras ventas, van a buscar para ver si pueden ofrecer otra vez sus servicios. El número 2 habla sobre la estrategia del A, que viene siendo o conocido también como retraso. Y esta estrategia normalmente se basa en aumentar la capacidad de producción. Cuando se experimenta una demanda, y esto va a ser en tiempo real. La primera de Lea es lo mismo, pero cuando se espera una gran demanda. Aquí en la de LAC, es cuando se experimenta una demanda en tiempo real, o sea, en el momento, ¿va? Y esto sucede con frecuencia en la industria de los restaurantes, donde una persona está de guardia y según la ocupación del restaurante como gerente, pues puedes llamar a otros empleados adicionales y esto es para poder asegurarte que haya suficientes recursos, en otras palabras, miembros del equipo, para poder atender a todos los clientes que reciban pues en el restaurante esa noche o en el evento que tengan, etc. Y la estrategia de MAT, que la conocemos como adaptación, esta estrategia pues sería una combinación de las dos anteriores, donde se realiza un aumento lento de la capacidad en pequeños incrementos hasta poder alcanzar la utilización de todos los recursos deseados. Y siguiendo con el ejemplo que les di hace ratito del restaurante, un gerente puede tener a varios empleados
diferentes de guardia durante la noche, y si recibe un gran grupo inesperadamente, pues puede llamar a más de una persona para poder atender o servir a los clientes hasta que esto vaya disminuyendo, ¿verdad? Ahora bien, hasta aquí vamos bien, Cassandra. Vamos a ver lo que es el proceso de planificación de la capacidad. Dice, el proceso de planificación de la capacidad puede variar de una empresa a otra, pero también hay algunos pasos básicos que debemos tomar en cuenta. Siempre, ¿verdad? El primero dice estimar la demanda anticipadamente. Aquí, por decir, si sabes que tienes un nuevo proyecto en camino, pues tenemos que hacer una estimación informada sobre el trabajo que deberá de realizar el equipo para este proyecto, y así sabremos qué recursos necesitaremos para poder completarlo. Y podremos también comparar esta información con los recursos que tenemos disponibles. Ahora bien, el número 2 sería determinar la capacidad requerida. Y según las estimaciones iniciales, calcula la capacidad que necesitarás para completar el trabajo que pronosticaste en el paso anterior. O sea, aquí hay que intentar usar una unidad de medida común, ya sea con horas o una herramienta de estimación de proyectos, como el sistema de tallas de camiseta. Por ejemplo, los gerentes de ingeniería estiman la planificación de la capacidad de acuerdo con la cantidad de horas que se necesitarán para poder completar o hacer su proyecto. El número 3 nos habla sobre calcular la capacidad de recursos de tu equipo actual. Si asumirán otro proyecto, pues debes asegurarte de que tengan la disponibilidad, más que todo, para manejarlo sin agotarse. Ahora bien, si una persona promedio puede trabajar aproximadamente 30 horas a la semana y actualmente tiene proyectos en los que está trabajando, aquí se evalúa cuánta capacidad tiene en una semana, restando su carga actual en horas del promedio de 30. Porque hay días que a lo mejor trabajamos menos y hay otros días que trabajamos más, y ahí hay que hacer la resta para ver cómo salir. El número 4 habla
sobre poder medir la diferencia entre entre la capacidad actual y la requerida. Y según la capacidad que necesitas para un proyecto, evalúa cómo se compararán tus recursos actuales con la demanda anticipada. Y el punto número 5 habla sobre alinear la capacidad entre la demanda. Esto es en función de la diferencia que identificaste en el paso anterior. Hay que optimizar ambas para también equilibrar, para poder alcanzar un equilibrio. Ahora bien, si tu equipo está actualmente trabajando al máximo y no puede realizar tareas adicionales para completar el proyecto, pues agrega más personas al equipo a corto plazo para finalizar. Y si tienes más recursos de los necesarios, incluye otros proyectos para optimizar eficazmente los recursos disponibles. Y luego ya viene lo que son algunas herramientas de planificación de la capacidad. Y aquí nos dice el manual que existen muchas herramientas diferentes en el mercado y pues que hay que encontrar la adecuada, que esto va a depender mucho de qué deseas priorizar para tu equipo. Y algunas herramientas que aprendemos o que hacemos de gestión de recursos son muy específicas y se centran únicamente en la planificación de la capacidad o la gestión de recursos. Ahora bien, dice usar una herramienta de gestión del trabajo como Asana te permite administrar recursos, supervisar la carga de trabajo del equipo y poder agilizar la comunicación, todo en una plataforma. Lo que es el equipo de Hull monitorea cada día su carga de trabajo con Asana para poder evaluar fácilmente su capacidad y poder reasignar el trabajo antes de que alguien se agote. Esto es debido a que pueden ver sus tareas en un espacio compartido. Y así nadie tiene demasiado trabajo. Y para obtener más información, se dice que lean la historia de cómo Hull rediseñó su estrategia de marketing para tener éxito con Asana. Ese es un ejemplo muy, muy cotidiano, o sea, que se lleva con el día a día. Entonces, por eso se debe equilibrar el trabajo para todo el personal. Ahora bien, existe después lo que es la curva de experiencia.
Perdón, Cassandra otra vez me sacó de la reunión, pero aquí ando. Entonces, si hablamos de la curva de experiencia o aprendizaje y su importancia, pues aquí podemos ver que a medida de que una empresa acumula experiencia en la producción de un producto o servicio, pues ¿qué va a pasar? Que existe la oportunidad de poder reducir los costes, la economía de costes de la experiencia provienen de aprender haciendo. Cuanto más produce una empresa, más aprende a producir de forma eficiente. El incremento de la experiencia, esto da lugar a la oportunidad para poder reducir los costes. Esto es, no existiendo una garantía en cuanto a tal resultado. Pues el incremento en la productividad y la consecuente reducción de los costes solo puede lograrse con el fiel cumplimiento de las metas de producción. Esto es la adopción de nuevas tecnologías que permitan incrementar la productividad y un esfuerzo constante para poder eliminar los gastos innecesarios o como se lo denomina en el Kaizen, las mudas que vienen siendo los desperdicios, que ahí se va mucho dinero también en estos desperdicios. Y cada una de esas oportunidades, pues normalmente requiere una atención activa en los diversos niveles directivos. Pues los efectos de la experiencia no se producen por sí solos. Aquí algo muy importante que todos tenemos, porque todos tenemos, son habilidades, creatividad y la innovación. Cada quien tiene sus propias habilidades, cada quien tiene una cierta creatividad, cada quien puede hacer algo. De los que trabajan en la empresa, estos son los que producen los efectos de la experiencia. Y diciéndolo de otra manera, pues estas personas vienen constituyendo discúlpame, Cassandra, otra vez me sacó de la reunión. Bueno, entonces decíamos que, diciéndolo de otra forma, pues estos constituyen lo que viene siendo el resultado de la eficaz aplicación de nuevos procedimientos y métodos. Y muchas veces decimos nosotros mismos, o lo vemos nosotros mismos, que la experiencia se adquiere incrementando los niveles de ventas a lo largo de los años. Y cuanto mayor sea la experiencia acumulada, pues lógico, menores serán los costes de producción de cada unidad. Y ello se logra, claro está decirlo, en la medida
en que se den las condiciones arriba apuntadas. Ahora bien, si hablamos sobre el concepto de efecto de la experiencia, pues esto no es nuevo, pero las consecuencias que ello arroja, ahora más que nunca, antes, como motivo de la globalización de los mercados y la caída de las barreras aduaneras, sí lo es. Y debido a esta comercialización, a nivel global, se ha incrementado enormemente la posibilidad de acumular más rápidamente ventas y, consecuentemente, la experiencia. O sea, que por otro lado, las empresas están más presionadas por competidores de cualquier lugar del mundo. Por eso, realmente, donde aprendemos es en la calle, donde nos llenamos, bueno, aprendemos en la escuela lo básico, lo que tenemos que saber, pero ya en la calle, pues tenemos que aprovechar nuestro tiempo, tenemos que trabajar, tenemos que agarrar experiencia para poder tener ciertas habilidades que se nos van desarrollando, que a veces no sabíamos que las tenemos. Entonces, al pasar los años, pues lo que ustedes hacen al momento de que cambien de trabajo es pan comido. ¿Por qué? Porque es lo que se han dedicado ustedes todo el tiempo, ya lo saben hacer y pueden hacer estrategias o cambios dentro de las empresas a donde ustedes vayan, de lo que ustedes hacían, o dar innovaciones para esa empresa. Entonces, ya ustedes ahí cambiarían como expertos en la materia, o expertos en el área. Y luego ya se habla sobre los efectos de la experiencia, que esos son muy importantes, y los efectos del aprendizaje, que es lo que realmente se está viendo. Dice, la curva de aprendizaje se fundamenta en la noción de que a medida que un trabajador aprende cómo realizar mejor y más rápido su trabajo, mejora su productividad. Pero la curva de aprendizaje se centra solo en la productividad de los trabajadores. Y basta para ello con observar la rapidez con que un oficinista manipula las teclas de una calculadora o las de un teclado de computadora para observar los efectos de la curva de aprendizaje. Ahora bien, si hablamos sobre la curva del aprendizaje, que esto viene siendo parte de los efectos de la experiencia, pero esta última prevé también lo que son otros factores causales del incremento de la productividad, como son la especialización del trabajo, los inventos y mejoras en los equipos y procesos, la utilización de nuevos materiales, el proceso de estandarización de insumos y el rediseño de los productos.
Y aquí nos dice que pues debemos ir viendo más detenida y profundamente lo que son los diversos factores, que son aquellos que nos generan los efectos de la experiencia. Ahora vamos a hablar sobre la curva de aprendizaje, que también es muy importante, ¿verdad? Y la curva de aprendizaje, normalmente la misma desempeña lo que es un papel muy importante o un papel fundamental, pero no el único en los efectos de la experiencia. Si hablamos sobre la curva del aprendizaje, aquí esto se refiere a los avances que se producen en la productividad de los trabajadores. Aquí los trabajadores aprenden a hacer su trabajo con mayor eficiencia y de acuerdo a lo que viene siendo la ley de Bright, para cualquier operación que se repita, el tiempo medio necesario para la operación disminuirá en una fracción fija conforme se vaya duplicando el número de repeticiones. Ahora bien, que dicha reducción se haga realidad y en qué magnitud, esto va a depender mucho del deseo y capacidad de mejora y de la ausencia de interrupciones y factores restrictivos. Los ingenieros industriales de recursos humanos y otros profesionales están interesados en el estudio de la conducta personal, pues ellos reconocen que el aprendizaje pues depende del tiempo. Y esto es, se necesitan horas para dominar aún la más simple operación. Es como nosotros entramos a un nuevo trabajo, a lo mejor al principio nos cuesta mucho trabajo aprender el sistema que ellos saben o tienen para manejar la empresa o para trabajar. Pero ya pasan los días, vamos aprendiendo, pasan los años, seguimos aprendiendo y al rato somos cuerditas, somos expertos en lo que hacemos. Cada vez somos más rápidos para hacer las cosas. Pero también hay trabajos más complicados, lógico, porque pues, el trabajo no es fácil, que estos nos pueden tomar varios días, pueden ser semanas, meses, y antes de que el operario pues, pueda adquirir cualidades físicas y mentales coordinadas que le permitan pasar de un elemento a otro sin titubeo o retraso. Entonces, esto del aprendizaje, como les digo, no se aprende luego, esto es con el pasar del tiempo, ¿verdad? Ahora bien, la especialización del trabajo, este es otro punto muy importante que se relaciona a todo lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque nos estamos especializando en un área que en un futuro lo vamos a dominar al 100, o sea, nos vamos a hacer unos expertos. Y la división, o bueno, la especialización o división del trabajo también se incrementa en la eficiencia de una operación debido a dos razones. Primero, al tener que realizar los operaciones más simples,
que les permiten una mayor concentración y facilidad en la tarea. Y en segundo término, los efectos que consecuentemente se da en el tiempo del factor aprendizaje al generarse un incremento de sus habilidades motoras y neuronales. Ahorita nos va a sacar de la reunión, Cassandra.